figura del Mesías encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es la magnitud de su identidad? O si conocer de Él es lo mismo que identificarlo a Él. Por otro lado, tenemos otras preguntas un poco más complicadas. Si Él es 100% hombre y la carne hereda el pecado, entonces Él también heredó el pecado. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura, si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios? Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pero realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Ayala y hoy te quiero hablar de Mashiach. Nos encontramos en el segundo episodio de la quinta temporada de la Biblia Bien Leída. Estamos agradecidos a Dios por habernos permitido llegar hasta aquí y por cada uno de los que Él ha movido sus corazones para ir poco a poco avanzando en estos temas. Le recomendamos que cada programa sea visto con la libertad de tomar notas y de ampliar en cada uno de los diferentes temas que hemos tocado. En este episodio estaremos tratando lo indivisible del concepto Mashiach. Como hemos dicho en otras temporadas, el cristianismo ha heredado de la filosofía griega a través de la gnosis una forma de analizar y comprender las cosas que si no la entendemos vamos a caer en la trampa que muchos han caído hasta hoy. Los griegos enseñaron que todo lo que se estudie para ser mejor comprendido debe fraccionarse. Y mientras más fraccionado sea algo y más se pueda fraccionar eso que ya se fraccionó, más cosas se pueden descubrir y entender de ese asunto en específico. Por ejemplo, mientras más se ha fraccionado el cuerpo humano, más especialistas de cada parte aparecen y por lo tanto más soluciones al tema de la salud también aparecen. Lo mismo sucedió con el Evangelio. Cuando este llegó a los judíos y gentiles que estaban influenciados con la mentalidad helénica, en específico la gnosis, comienza a desarrollarse lo que ha llegado hasta hoy como las ciencias teológicas. El problema con esto fue que cada vez que alguien se enfocaba en un detalle determinado que entraba en conflicto con lo que otro había entendido, esto fue trayendo un fraccionamiento dentro de la iglesia que hemos heredado hasta hoy. Muy parecido a lo que sucedió al pueblo de Israel en el año 66, cuando comenzaron las revueltas y que ellos mismos han reconocido en la historia que todo surgió por el fraccionamiento tan grande que había entre ellos. Cuando vemos a Pablo, por ejemplo, siendo acusado allá en Jerusalén, y simplemente cuando mencionó el tema de la resurrección, por poco se despedazan entre saduceos y fariseos, por un concepto, por una doctrina, por algo que alguien había interpretado. Llegar a esos extremos trajo una gran división dentro de Israel que los llevó a la destrucción en el año 70 y que la iglesia hemos heredado y nos ha hecho dar testimonios tan feos de cristianos atacando a otros cristianos porque simplemente no creemos igual algo. Ahora, de la misma manera que las ciencias médicas debían entender que aunque el hombre es fraccionado para ser estudiado, y esto es bueno, tiene que haber un consenso por encima de todo eso que no pierda de vista que también el ser humano es un todo. Como hemos dicho, es una masa química compleja, provista de conciencia y de vida. Por lo tanto, no se puede fraccionar. Si usted fracciona al hombre,
pues usted está matando al hombre. Es bueno fraccionarlo para estudiarlo sin perder de vista que cada particular representa en la unión una realidad superior, que es el ser humano. Usted puede estudiar el concepto Mashiach y lo puede subdividir en muchos otros conceptos, pero siempre debe entender que si usted se concentra en alguno de esos conceptos con más importancia o le da más importancia que a los otros, simplemente está destruyendo el concepto general de Mashiach, como mismo hicieron los gnósticos. Veamos un texto que nos va a ilustrar lo que venimos diciendo. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. En este texto se está presentando al Mesías como el rey esperado y va a dar una serie de características como justo y salvador, afligido y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, que aunque podamos estudiar cada concepto por separado y en algún momento el Mesías se encuentre mostrando alguna de esas características específicas, eso no significa que alguna otra dejó de existir o que alguna otra característica menguó. Él no es Salvador ahora y después será justo. Él no es Salvador ahora y después será rey. Él es uno. Él es el Mashiach. Con esto no estamos devalorizando alguna escuela teológica, pero sí estamos diciendo que para usted poder edificar una doctrina basada en el texto bíblico, cualquiera que sea esta, usted no puede fraccionar al Mashiach y poner una característica por encima de otra, poner una característica mucho más elevada que las demás, porque lo que está haciendo con eso es descalificando a quien adquiera ese título de Mashiach. Ahora, este texto tuvo su cumplimiento aquel día en que Jesús entró a Jerusalén de una forma triunfal, no al estilo de los reyes o los emperadores de aquel entonces, sino cumpliendo estrictamente el anuncio profético que Dios había hecho de cómo sería la entrada triunfal del Mesías esperado. Porque esa entrada era todo un espectáculo. Sin embargo, el Mashiach anunciado debía entrar sobre un pollino de asna. Qué diferente aquello, qué tremendo contraste. Fíjese cómo lo narra el texto. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Ahora, si dice el profeta que el rey se montaría en un asno, y eso ocurrió, la pregunta que muchos teólogos deben hacerse hoy sería, ¿quién subió sobre el pollino de asna? Yo sé que para aquel público que está viendo este programa, que no haya estudiado en seminarios teológicos o que no haya profundizado en esta ciencia, esto parecería una pregunta ambigua. ¿Quién se montó en ese pollino? Pero esta pregunta surge como consecuencia de la metodología teológica que fragmentó el Evangelio y por donde han pasado o pasan la mayoría de los maestros y predicadores de hoy. Aunque usted no lo crea, la respuesta por ellos va a ser muy disímil. Porque en sus fraccionamientos teológicos, el Mesías es una cosa más que otra, o no es hoy lo que va a ser mañana, o no es hoy, o es hoy lo que no fue en el pasado. Los teólogos no se han dado cuenta que cuando sus escuelas doctrinales necesitan sacar textos específicos de una carta para explicar todo el desarrollo de una doctrina que pudiera llenar inclusive libros, es porque para el escritor bíblico los conceptos son inseparables e indivisibles. No es que no se puedan fraccionar, no es que no se pueda estudiar los detalles y profundizar en cada uno de ellos, sino que cuando eso se hace, debemos retornar ese particular al conjunto de donde salió y nunca sacarlo y verlo independiente para encontrarle un valor superior. Tristemente, por fraccionar la teología, hemos destruido muchas cosas del Evangelio.
El texto es claro. Ante la pregunta ¿quién está subido sobre el pollino?, la respuesta que usted humildemente, sin haber estudiado ninguna teología, puede haber dado, es la respuesta correcta. ¿Quién se subió en el pollino? El rey, el justo, el salvador, el afligido, el profeta. El mismo texto lo está diciendo. ¿Quién puede ser ese que encarna todo lo bueno, que encarna todo lo positivo, que encarna todas esas facetas en un solo punto? Muy sencillo, Mashiach. Y fíjese que todavía hay más, porque el profeta va a continuar diciendo: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ahora, si usted es creyente en Jesús, y ya Él subió en un asno y entró a Jerusalén, entonces Él es todas esas cosas. Y si hay algo que cree usted que no lo ha sido Él todavía, no fraccione al Mesías. Es usted, mi querido hermano, quien debe revisar más profundamente esos conceptos que le han hecho concebir que quien se subió en el asno no fue todo eso que describe la profecía. Porque tal vez no lo ha entendido correctamente para verlo todo cumplido aquel día cuando Él entró en Jerusalén. De ahí viene el nombre tan usado en la cristiandad, Jesucristo, lo que en hebreo sería Yeshua HaMashiach. Esto se repite tanto en los labios de todos que ha perdido un poco de su esencia. Pero lo que debemos entender todos, los que confesamos ese nombre y repetimos eso constantemente, es que ahí se han unido ambas palabras. Jesús es la transliteración desde el griego de la palabra Yeshua. Como dijimos, Cristo es la transliteración desde el griego de la palabra hebrea Mashiach. Yeshua significa el único y suficiente Salvador, mientras que Mashiach es el ungido esperado en quien se encarna todos los servicios a Dios que precisaban de unción. Esto es rey, sacerdote, cabeza de familia. Cuando una persona confiesa con sus labios y cree en su corazón, como ocurrió a aquel etíope cuando Felipe el evangelista le predicó el evangelio y él dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que esta persona está diciendo es que él cree en la encarnación del ser más majestuoso que ha pisado la tierra, en quien se funde la justicia, la salvación, la humildad, la inmutabilidad, la santidad y el amor, todo en uno. El apóstol Pedro también describió su confesión de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder. De esta palabra griega viene la dinamita. Y la venida de nuestro Salvador Jesucristo, o sea, Yeshua HaMashiach, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué cosa? Aleluya. Su majestad. Hasta aquí hemos visto lo indivisible del concepto Mashiach. Ahora, ¿quién pudiera ser este personaje? ¿Cómo pudiéramos descubrirlo? En el próximo episodio estaremos hablando de la única vía para responder correctamente a esta pregunta. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia